La historia del rescate que voy a contarles es una de las operaciones más complejas y de mayor envergadura de la historia. Ocurrió hace relativamente poco en Tailandia. Había niños en peligro. Todo comenzó el sábado 23 de junio de 2018. Ese día, el segundo entrenador del equipo de fútbol infantil, Forrest Debris, de 25 años, llevó a cama a algunos de sus alumnos, concretamente a 11 chicos de entre 11 y 16 años, a dar un paseo hasta las cuevas de Tan Luang. Viajaron hasta allí en bicicleta. Al llegar a la entrada, los chicos dejaron sus bicicletas junto con algo de ropa y se adentraron en la cueva con linternas, agua y un ligero tentempié. El sistema de cuevas de Tan Luang es el cuarto más largo de Tailandia. Protegen las comunicaciones móviles por radio, incluidos los celulares. Sus paredes también impiden la entrada de señales de GPS. Los niveles inferiores de las cuevas se inundan durante la temporada de lluvias y hay carteles de advertencia antes de entrar. Pero los niños no se asustaron por ello, ya que aún quedaba algo de tiempo antes de la temporada de lluvias y hacía buen tiempo. Además, los chicos no iban a recorrer la cueva durante mucho tiempo. Sin embargo, después de adentrarse en las cuevas, el tiempo en el exterior cambió drásticamente y de repente llovió a cántaros, inundando el camino hacia la salida e impidiendo así que los niños pudieran salir. El agua seguía llegando, por lo que el equipo de fútbol juvenil tuvo que adentrarse cada vez más en las cuevas, hasta 4 kilómetros. Los pasadizos subterráneos se fueron llenando de agua y, al final, los niños y el entrenador solo quedaron en una pequeña isla no inundada en las profundidades de la mazmorra. Entre los niños y la salida de la cueva había varios sifones, zonas inundadas del suelo al techo por las que era imposible pasar a nado. Muchos de los niños solo habían nadado antes en la piscina del colegio. Los padres de los niños que no habían regresado a casa dieron inmediatamente la voz de alarma. Se encontraron bicicletas con ropa cerca de la cueva y el equipo de búsqueda se dio cuenta de que todo estaba despejado. Inmediatamente se llamó a los marines tailandeses, pero varios días de búsqueda no dieron ningún resultado. Aunque los SEAL son un equipo muy fuerte y disciplinado, el buceo en cuevas requería habilidades y equipos especiales. Por lo tanto, solo había una forma de salvar a los niños: recurrir a buzos con experiencia en cuevas. Uno de los expertos mostró una nota al ministro del Interior con los nombres de los mejores buceadores de cuevas del planeta, y el gobierno tailandés recurrió a ellos. 2 hombres de Inglaterra, que habían estado buceando en cuevas por diversión, volaron inmediatamente y trajeron consigo su equipo casero para bucear en esos lugares. Era casero, porque no se fabricaba en ningún otro lugar del mundo. Un hombre tenía 57 años y el otro 47. Al verlos, los SEAL de la Marina se rieron y preguntaron: ¿son ustedes 2 aficionados mejores que nosotros, los profesionales, para resolver este problema? Curioso, pero eso es exactamente lo que ocurrió. Los 2 viejos de Inglaterra, como los llamaban los tailandeses, eran mucho mejores buceando, porque, a través de la experiencia, tenían habilidades que ninguna otra fuerza especial del mundo poseía. Solo este grupo de personas, que lo hacen como pasatiempo de fin de semana, entendían realmente qué hacer y cómo hacerlo. Los 2 ingleses, tras caminar 200 metros desde la entrada, comenzaron su inmersión. Desde la primera cámara accedieron a la segunda. Había un río embravecido que enturbiaba el agua. La visibilidad era muy escasa. También había muchos peligros creados por la mano del hombre: cables de teléfono, cables y muchos más. A medida que avanzaban lentamente, por fin salieron a la superficie, en la tercera cámara, y se encontraron con gente sentada y encerrada.
Al principio los buzos pensaron que eran los 4 chicos de la tripulación, pero no eran ellos. Eran otros rescatadores que estaban sacando una bomba, pero de repente se vieron atrapados porque se habían perdido la evacuación y nadie sabía que habían desaparecido. Los buzos no sabían cuándo se inundaría por completo la cámara, si en horas o en minutos, por lo que necesitaban sacar a estos 4 urgentemente. Primero en la búsqueda de los chicos, uno de los varados gritó: «¡Vamos a morir!». Solo tenían un tanque. Estaban aterrorizados, pero no tenían otra opción. Los rescatadores les dieron el regulador de una de las bombonas que llevaban consigo. Había que sujetar a las personas muy cerca, o el regulador se les podía caer de la boca. Es muy difícil guiar a la gente en una oscuridad casi total bajo el agua. Se golpeaban la cabeza. Los rescatadores los movían de un lado a otro intentando encontrar un pasadizo. Todos reaccionaban igual. En cuanto creían que había aire sobre ellos, empezaban a arrancarse hacia arriba. Algunos tragaban agua. Era como un duelo de combate submarino. Al final pudieron ser sacados. Los 4 rescatados llevaban unos 30 segundos bajo el agua, pero incluso ellos tenían pánico, a pesar de ser adultos. Ahora se trataba de rescatar a un grupo de niños. Los rescatadores británicos se dieron cuenta de que no podían nadar con los niños bajo el agua, aunque resultaran estar vivos. Era imposible. No estaba claro qué hacer. Habían pasado 7 días desde que 12 chicos, junto con su entrenador de fútbol, desaparecieron en un enorme complejo de cuevas. Las familias de los desaparecidos estaban desesperadas. Todos los tailandeses rezaban por el éxito de la misión de rescate. El nivel del agua subió rápidamente durante la noche, llegando a los 15 centímetros por hora. Los altos niveles de agua dificultaron la búsqueda, pero los buzos utilizaron enormes bombas para bombear el agua. La operación de rescate no se limitó al interior de la cueva. Toda la operación fue como dedos extendiéndose por todas partes. Los SEAL de la Marina eran un dedo, 2000 hombres del Ejército Real otro, y luego médicos civiles y voluntarios. Fue una operación de rescate a escala mundial, algo que el país no había visto antes. De todas partes llegaron voluntarios de Australia, Asia, Europa y Estados Unidos. Participaron activamente unas 5000 personas, en total unas 10.000 personas. La operación de rescate fue observada por todo el mundo y cubierta por todos los medios de comunicación del planeta. Sin embargo, las condiciones en la cueva seguían siendo imposibles. Los monzones llegaron pronto y no pensaban parar en muchos meses más. Al 8º día de la operación, todos pensaban que era improbable que los niños siguieran vivos. Parecía imposible. La gente había perdido la esperanza. Los estadounidenses también pensaban que todo estaba perdido. Todos se sentaron a esperar a que sacaran los cuerpos. El agua seguía entrando y los rescatadores seguían tirando de cuerdas. Fue una proeza de ingeniería que la gente pudiera bombear tanta agua. Dejó de llover durante un tiempo. Ahora que había menos agua en la cueva, ayudó a los buceadores a hacer progresos significativos. Una de las reglas de oro del submarinismo en cuevas es mantener un vínculo continuo con la seguridad. La cueva está situada bajo la cresta de una montaña. En el 10º día de trabajo, los buzos llegaron por fin al cruce, tirando de un cable hasta el lugar donde confluyen 2 ríos subterráneos que desembocan en la entrada. El cruce está a unos 800 metros de la tercera cámara, donde se había encontrado a los 4 hombres unos días antes. La tercera cámara estaba lo suficientemente seca como para que las focas se instalaran allí. La mayor parte del trayecto tuvo que hacerse en el agua. Los rescatadores pensaron en lugares probables donde los niños podrían haberse refugiado. Había un lugar llamado Pattaya Beach.
Era la zona más cómoda y también la más alta. Hacia allí se dirigían 2 buzos de Inglaterra, nadando a tientas en la oscuridad. Eran los 2 que habían rescatado a 4 personas unos días antes. Por fin llegaron al mítico lugar de la playa de Pattaya. Pero allí no había absolutamente nadie. Los submarinistas tuvieron que dar media vuelta y volver nadando, ya que su reserva de oxígeno podría no ser suficiente para llegar más lejos, pero se arriesgaron y nadaron un poco más adelante. De repente, uno de los buceadores vio un destello de luz. Inmediatamente sacó su cámara. Eran ellos, los 12 niños y su entrenador que el mundo entero había estado buscando todos estos días. Hambrientos, exhaustos, pero vivos, absolutamente todos. Realmente habían encontrado a los niños. Los chicos preguntaron si podían salir, pero los buzos les dijeron que hoy no. Los rescatadores se quitaron el equipo al otro lado del pasadizo y fueron hacia ellos. Hicieron ejercicios de motivación y ánimo con los niños. Cuando los buzos se fueron, casi todos los niños se acercaron y les abrazaron. Los rescatadores prometieron que volverían. Cuando los 2 ingleses llegaron a la salida con la noticia, entregaron una nota de los niños que decía en tailandés: «Ahora mismo necesitamos comida. Solo tenemos agua de la cueva». Durante todos estos días, los niños tuvieron que beber el agua que goteaba de las estalactitas y estirar todo lo posible la poca comida que llevaban consigo. Poco después de que los 2 buzos británicos que habían encontrado a los niños salieran de la cueva, las imágenes fueron vistas por todo el planeta. El júbilo no tenía fin, pero a pesar de la alegría de la gente, no estaba claro cómo sacar a los niños. Encontrarlos había sido la parte más fácil de la operación. Ahora los militares tenían toda la responsabilidad. Empezaba a parecerse a la ley marcial. Los marines, cargados con una enorme cantidad de equipo, cilindros de buceo. La tarea era ingente y exigente. El 12º día de la operación había mucha gente, mucho equipo, pero el primer grupo de buceadores tuvo problemas. Y es que se había enviado a 4 buzos SEAL con víveres para dar apoyo moral y físico a los niños. Se suponía que 2 de ellos regresarían y otros 2 se quedarían. Pero pasaron 10 horas y ninguno regresó. Pronto se envió otro grupo. Resultó que el primer grupo había llegado con éxito a los niños, entregándoles barritas energéticas y mantas salvavidas, pero se habían quedado sin oxígeno en sus tanques, por lo que estaban atrapados con los niños. Las autoridades barajaron varias opciones para rescatar a los chicos. Una opción era dejarlos en la cueva hasta que terminara la estación de lluvias, pero entonces tendrían que esperar meses. También se pensó en perforar nuevas entradas a la cueva, pero eso también requería mucho tiempo. La única alternativa real era bombear el agua. Se bombeó más de 1,5 millones de litros de agua, pero el nivel solo bajó 1 centímetro. Había una posibilidad entre 1.000 millones de que alguno de estos artilugios funcionara. Pero todo el mundo estaba seguro de que los niños no serían capaces de nadar bajo el agua. La experiencia con los 4 rescatados antes había demostrado que no aguantaban ni 30 segundos y mucho menos 2 horas y media. Aún así, alguien se preguntó, ¿y si fuera posible? Se barajó la opción de dormir a los niños y nadar con ellos bajo el agua, pero se descartó rápidamente por absurda. Habían pasado 2 días desde que se encontró a los niños y seguían sin tener comida adecuada. Se decidió pedir comida a los americanos. Fue una lucha desesperada arrastrar 2 enormes sacos de comida contra la corriente. Sin embargo, la tarea se llevó a cabo. Los niños estaban muy emocionados al ver a los buzos con la comida. 2 muchachos se encargaron de apilar y distribuir los alimentos. Aunque la comida no era muy sabrosa, para los niños confinados, su sabor era perfecto.
Los buzos se horrorizaron al ver lo delgados que estaban los chicos. Un par de ellos tosían, y bastante. Era asombroso que, a pesar de su debilidad, a ninguno le temblaran los labios, ninguno llorara ni mostrara en general signos de ansiedad. El entrenador meditó con los niños, les animó a que vigilaran su respiración y estuvieran tranquilos para conservar su energía. Mientras los niños comían, los buzos notaron que el aire de la cueva se volvía más rancio. Cuando encendieron el sensor de oxígeno, mostraba un 16%, mientras que una lectura por debajo del 18% ya ponía en peligro la vida. Los buzos no sabían cómo mirar a los niños a los ojos. Pronto, uno de los rescatadores, un ex-SEAL de la Marina de 38 años, murió por falta de oxígeno. Estaba entregando trajes de neopreno para que los militares pudieran enseñar a los chicos a bucear, pero a la vuelta, muy cerca de la tercera cámara, se quedó sin aire. Le faltaba muy poco. Fue enterrado como un héroe, y mientras tanto, además de quedarse sin oxígeno, la cueva se enfrentaba a otra amenaza. Los monzones empezaban a volver con renovado vigor. Se hizo evidente que había que sacar a los niños. No podrían sobrevivir durante unos meses. Es el día 16 de la operación. Los equipos médicos tailandeses realizan un simulacro de rescate. Los médicos han pasado la noche preparando todos los medicamentos y prellenando jeringuillas con sedantes para administrárselos a los niños antes de sumergirse. 2 horas más tarde, en la última cámara, los buzos comenzaron la operación para extraer a los niños. Todos conocían su papel en la cueva y nadaban en el orden establecido por el plan. Por fin, se empezó a preparar al primer niño. Se le vistió con un traje de neopreno, se le sedó y se le inyectó en la pierna un fármaco bloqueador de la saliva para evitar que se ahogara con su propia saliva. A continuación, le inyectaron ketamina en la otra pierna, un anestésico general. Tras esta inyección, los niños perdían el conocimiento. Se les ponían máscaras y luego se les sumergía inconscientemente en agua. A continuación se les ataban las manos a la espalda. Se decidió utilizar el plan inicialmente aparentemente descabellado de transportar a los niños inconscientes para evitar la sensación de pánico en los oscuros y estrechos pasadizos bajo el agua. 2 socorristas siguieron a cada niño y así poco a poco fueron enviando niño tras niño. No se veía nada, ni siquiera las manos estiradas delante de la cara. A veces los chicos recuperaban la conciencia y empezaban a retorcerse, por lo que los socorristas tenían que administrarles una nueva dosis de ketamina en la bolsa de aire más cercana. Surgieron muchos otros problemas. Por ejemplo, uno de los chicos tenía dificultades para respirar y hubo que quitarle la mascarilla y hacer algo al respecto. Otro casi no tenía pulso, y así sucesivamente. Sin embargo, caminando lentamente metro a metro, un par de horas después de iniciada la operación, el primer niño consiguió ser arrastrado hasta la tercera celda, donde fue recogido en una camilla y se le midió el pulso. El niño respiraba y fue una gran inyección de moral. Hicieron falta 200 personas para llevar a los niños desde la celda 3 hasta la salida. Después de sacar al primer niño, siguieron el segundo y el tercero. Seguían inconscientes y los metieron inmediatamente en una ambulancia y se los llevaron. Los rescatadores se sintieron alentados por el hecho de que 3 de los 3 niños sacados resultaron estar vivos. En los días siguientes sacaron a otros 5. El 18º día llovió a cántaros y volvió a haber peligro de inundación, por lo que hubo que acelerar los trabajos. El último en ser sacado fue el niño más pequeño, que pesaba 29 kilos. Tenía la cara muy pequeña, así que la máscara no le cabía. Pero era imposible dejar al niño un día más, porque al día siguiente había peligro de que no pudiera volver.
así que intentaron poner una capucha debajo de la máscara y apretar más las correas, casi rompiéndole la nariz al niño. Luego probaron con otra máscara, pero también perdía agua. Entonces se la pusieron de otra manera y aguantó más o menos. Pero si el niño se golpeaba en el costado, podía ser peligroso. El último vuelo fue el más difícil. Tuvimos que ir muy despacio y con mucho cuidado. Por suerte, todo salió bien. Curiosamente, justo después, una de las bombas reventó y la cueva empezó a llenarse rápidamente de agua. Durante los 2 días siguientes se inundó por completo, pero no importaba. Todos habían sido rescatados. El júbilo fue general. Los esfuerzos combinados de 5.000 personas de diferentes países y culturas habían dado sus frutos. La misión imposible se había cumplido con éxito. Los padres de los niños abrazaron a los rescatadores. Los niños perdieron peso y pasaron una semana en cuarentena en el hospital antes de ser dados de alta. No se observó en ellos ningún signo de infección. Los niños y el entrenador fueron invitados por el presidente de la FIFA a asistir al partido final de la Copa Mundial 2018, pero no recibieron el alta hospitalaria a tiempo para esa fecha. Los niños rescatados pudieron asistir a los Juegos Olímpicos de la Juventud, celebrados en Buenos Aires en octubre. Las normas de seguridad para visitar la cueva se revisaron un año después del incidente y se reabrió. Pero ahora los visitantes solo podrán adentrarse una distancia muy corta en las profundidades del laberinto subterráneo, que se extiende a lo largo de 10 kilómetros, mientras que antes estaba permitido entrar en la cueva a cualquier distancia. Bueno, esto es todo por mi parte. No olvides darle a me gusta y suscribirte al canal.